Desde que comenzó la actual fase alcista en las bolsas allá por el año 2009, hemos visto cómo a todas estas subidas y a todas las caídas que hemos visto en la fase alcista, el mercado americano ha dado ese do de pecho. Ha sido el primero que ha caído y ha sido el primero que se ha recuperado. Es decir, podríamos decir que cuando el mercado americano ha ido subiendo, la fase alcista se ha mantenido al alza y cuando el mercado americano ha corregido, siempre las bolsas mundiales han caído. Es decir, ha sido ese capitán que ha ido dirigiendo el barco. Pero si lo analizáramos así, estaríamos dando un toque muy general. Pero ¿qué tal si lo viéramos un poquito más de cerca? Es decir, si analizáramos esas acciones que también irían en consonancia a este mercado americano. Y creo que esas acciones que vamos a ver hoy las conocéis todos vosotros y son las FANG. Son esas acciones que han sido la punta de lanza de toda esta fase alcista de los mercados. Como ya seguramente todos sabréis, las FANG son Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Pues bien, van a ser las acciones que vamos a analizar en el vídeo de hoy. Y la razón, pues es muy sencilla. Igual que hemos visto que el mercado americano cuando subía las bolsas mundiales y cuando caía el mercado americano caían las bolsas mundiales, si analizamos estas 5 acciones y detectamos esos puntos de flaqueza en el gráfico, podríamos detectar cuando se van a girar a la baja o vemos que se está agotando esa fase alcista o por el contrario podemos ver que se mantienen al alza, nos podría dar una pista del mercado americano si va a mantenerse al alza o va a caer. Y por consonancia sabremos si las bolsas mundiales van a mantenerse al alza o van a caer. De ahí la importancia de este vídeo. Nos vamos a basar en 5 acciones para saber si los mercados mundiales y esa fase alcista que comenzó en 2009 se va a poder mantener al alza en los próximos meses, incluso años, o por el contrario estaríamos llegando al final de ella y se avecinaría una nueva fase bajista que acompañaría a los mercados durante años. ¿Y cómo vamos a analizar estas 5 acciones? Pues muy bien, vamos a coger todo el periodo desde el año 2009, las vamos a ver totalmente a fondo, tanto el gráfico mensual como semanal y diario, y vamos a interpretar, vamos a buscar esos pilares que tienen desde el corto plazo hasta el más largo plazo, porque será la mejor manera de detectar esos puntos de flaqueza y anticiparnos a unas posibles caídas mucho más importantes. Pero ojo, porque puede que no todas las acciones, estas 5 acciones, caigan en picado a la vez o rompan esos pilares a la vez. Es decir, puede ir poquito a poquito y puede desencadenarse en cadena todas esas caídas. Por lo tanto, es muy importante que veáis los análisis de las 5 acciones para poder detectar esos pilares tan importantes en cada una de ellas, para poder ir detectando poquito a poquito si se da la vuelta al mercado o si empieza a dar signos de debilidad cualquiera de estas acciones. Antes de comenzar con el vídeo, quería comentaros una idea que se me ha ocurrido estos días de reflexión navideños, en los que hay poquitas cosas que hacer y pues te pones a pensar. Desconectas de la rutina diaria y empiezas a pensar en cosas pues que normalmente no piensas. Y dándole un poquito de vueltas, se me ocurrió mirar en Reddit, la red esta, que es un estilo foro, a ver si había pues temáticas de análisis técnico, y la verdad que hay muy poquito. Y en español la verdad que no había absolutamente nada. Y pensé, joder, pues vamos a hacer una red de análisis técnico, una comunidad de análisis técnico en español, porque seguramente que a mucha gente le interese, pero a lo mejor nadie se ha lanzado a crear esta comunidad donde todo el mundo puede compartir contenido, no solo yo, es decir, otros creadores de contenido que hagan vídeos de YouTube o que tengan sus blogs o que tengan sus propios análisis técnicos, pues también lo puedan compartir ahí y todos podamos seguir aprendiendo. Por lo tanto, ayer creé esta comunidad en Reddit de análisis técnico en español, se llama análisis técnico /esp, para que todo el mundo pueda compartir su contenido, sus análisis técnicos y todos podamos comentarlo, aprender y saber y ver nuevas ideas y opiniones de todo el mundo. Me parece bastante interesante y os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que todos podáis entrar a la comunidad. Ahora mismo está vacía porque la he creado ayer y no he compartido nada todavía, pero bueno, voy a poner esa primera piedra para que el resto de la comunidad pues luego pueda ir también compartiendo sus opiniones. Bien, pues vamos a comenzar con la primera de las acciones que vamos a analizar a fondo de las FANG, y es Facebook. Bueno, ahora es Meta, pero para todos, como la conoceréis, es Facebook. Vamos a comenzar con el gráfico mensual y vemos que, bueno, de hecho es de las FANG, es la que menos tiempo lleva cotizando, lleva desde el año 2013, y hemos visto en el gráfico mensual muy poquito de lo que podemos resaltar. Lo único que podemos ver es que la caída de 2020 en
marzo, vimos un apoyo sobre la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, puede que aquí tengamos el primer soporte en el más largo plazo. En principio, como vemos, tanto en el RSI como en el MAC ha ido marcando máximos crecientes, al igual que en el precio, por lo tanto no detectaríamos ahora mismo ninguna divergencia. No quiere decir que aunque no veamos ninguna divergencia no pueda darse la vuelta, pero no podemos tirar por aquí. Por lo tanto, no podríamos detectar en el gráfico mensual ninguna señal que nos hiciera pensar que podría darse la vuelta. Vamos a ir un poquito más en el medio plazo, ya estaríamos viendo el gráfico semanal. Aquí ya sí que podríamos resaltar un par de soportes bastante más interesantes. El primero de ellos sería la media móvil de 200 sesiones. Hemos visto cómo la caída de 2018 y con las caídas del coronavirus, la media móvil de 200 sesiones actuó como soporte. Esto simplemente es para que veáis la importancia que tienen en el largo plazo. Que en marzo viéramos una caída muy, pero que muy importante, donde pensamos que se iba a ir todo a la mierda, que se iban a caer todos los mercados y que todo se iba a ir a mínimos. Vimos como la media móvil de 200 sesiones en el caso de Facebook salió al rescate y justo desde esta zona volvió a repuntar de nuevo. Vimos nuevas subidas y ahora en el más cercano tiempo hemos visto cómo se ha apoyado sobre la media móvil de 70 sesiones que anteriormente también había actuado como soporte. Por lo tanto, en el gráfico semanal, el primer salvavidas que tiene está en la media móvil de 70 sesiones. Y cuidado, porque si pierde la media de 70 sesiones, podría caer hasta la media de 200 sesiones. Luego, al final del análisis de Facebook, vamos a ver uno a uno todos los soportes y cómo puede ir desencadenándose ese giro bajista perdiendo soporte a soporte. Y en el gráfico diario ya sí que podríamos detectar alguna señal de flaqueza en los mercados. Hemos visto como la media de 70 sesiones había actuado anteriormente como soporte y también la media de 200 sesiones. Aquí sí que es verdad que en la caída de 2020 perdió estos dos soportes, pero como vimos en el gráfico semanal le quedaba otro soporte más en el largo plazo que fue el que salvó a la cotización de un giro bajista en el largo plazo. Pero bien, si lo analizamos ahora mismo, vemos cómo ya ha perdido el soporte en la media móvil de 70 sesiones y ahora estaría luchando por mantenerse entre la media de 70 y 200 sesiones. Por lo tanto, ojito, porque si perdiera la media móvil de 200 sesiones, que sería el primero de los soportes que podría desencadenar una caída hasta el siguiente soporte importante que hemos visto en el gráfico semanal, se podría ver el primer signo de debilidad en la cotización de Facebook y como ya decíamos se podría ir hasta el soporte que veíamos en el gráfico semanal. Es decir, ahora el primer soporte se encontraría en los 326,60 y si los perdiese podría irse hasta el siguiente soporte que tiene en el gráfico semanal, que sería la media móvil de 70 sesiones, el cual ya vimos que actuó como soporte en noviembre con las caídas. Por ejemplo, vamos a ver el caso en noviembre para que os situéis la importancia de ir situando soporte a soporte. En noviembre vimos unas caídas muy importantes donde perdía el soporte la media de 200 sesiones y decimos, uff, cuidado, porque se puede caer la cotización con mucha fuerza, pero ojo, porque si vemos el gráfico semanal, tenía la media de 70 sesiones. Pues bien, ahora pasaría exactamente lo mismo. Si pierde la media de 200 sesiones en el gráfico diario, le quedaría la de 70 sesiones. Sí que es verdad que si pierde esta media ya la caída podría ser mucho más importante y podría hacernos saltar las alarmas. Pero ojo, porque aquí viéramos una caída muy importante como la que ya vimos en marzo, que como decimos parecía que iba a ser toda una catástrofe y al final vemos cómo se ha recuperado, le quedaría la media móvil de 200 sesiones. Y en este punto, en la media móvil de 200 sesiones, sería donde ya si la perdiese podríamos dar por perdida la tendencia alcista. ¿Y por qué? Pues porque vemos que durante toda la subida, desde que salió a cotizar, no la ha perdido. Es decir, entraríamos en un terreno que todavía no hemos visto. Pero ya hemos visto en el gráfico mensual cómo le podría quedar otro soporte. Es decir, si perdiese la media de 200 sesiones, los $243 ahora mismo, le podría quedar la media de 70 en el gráfico mensual que se encuentra en los $206. Es decir, para ver el final de toda esta fase alcista, que en el caso de Facebook comenzó en 2012, cuando salió a cotizar, debería perder la zona de los $206. Ahora mismo estaría lejísimos de ella, pero podría ser una opción. ¿Y para qué sirve todo este análisis? Pues bien,
Si estáis dentro de esta cotización, podéis saber hasta qué punto queréis correr el riesgo de manteneros dentro. Esto lo podéis extrapolar al resto de acciones, pero bueno, os explico la primera porque es la primera de ellas, el resto no me lo voy a explicar. Entonces, si no queréis correr el riesgo de ver una caída mucho más importante, es decir, si ahora no os podéis permitir perder un 10%, evidentemente cuando pierda la media de 200 sesiones, podríais ir hasta la media de 200, de 70 en el gráfico semanal, lo que sería una caída de casi el 10%. Por lo tanto, si veis que pierde la de 200 en el gráfico diario, saliros porque podría llegar hasta la media de 70 sesiones. Al igual pasaría si pierde la de 70, como vemos, cuando la de 70 se va hasta la de 200. Por lo tanto, aquí es donde podéis ahorraros este disgusto de más. Y bien, esta es la primera de las acciones que vamos a ver, pero también quería situaros en el caso de que viéramos ese giro bajista en los mercados, una nueva fase bajista que no es una corrección de 1 o 2 meses como vimos cuando el coronavirus, sino una fase bajista que puede durar incluso años. Pues bien, me he tirado un poco el pisto y he situado un posible objetivo en el caso de que viéramos una fase bajista. Muchos de vosotros me vais a llamar loco y me vais a decir qué cojones estoy pensando para situar este objetivo si viéramos una fase bajista, pero mucho cuidado porque creo que el boom que puede estar habiendo en estas 5 acciones puede ser espectacular y también puede ser espectacular la caída en el caso de que viéramos una real fase bajista. Es decir, hemos situado el último soporte en la subida en la media móvil de 70 sesiones del gráfico mensual. Si le perdiese, confirmaríamos el final de toda esta fase alcista. ¿Y dónde situaríamos ahora el objetivo? Pues bien, si viéramos que pierde la media de 70 sesiones en el gráfico mensual, podríamos situar el objetivo en los $72. Y me vais a decir, como os he dicho antes, que estoy loco, pero no. ¿Por qué le situamos en esta zona? Pues bien, puede ser una zona de acumulación muy buena que vimos durante los meses de entre agosto de 2013 y junio de 2015. Fue un movimiento lateral donde la subida todavía no tenía mucha fuerza, pero por el contrario sí vimos mucho volumen, muy típico de una zona de acumulación antes de ver unas subidas más importantes donde vimos como la pendiente de la tendencia alcista cada vez era más alta. Y a lo que hemos visto ahora ha sido espectacular desde marzo. Por lo tanto, si tuviéramos que poner un objetivo a un posible giro bajista en los mercados al final de esa fase alcista y comenzar una fase bajista, podría estar en la zona de los $72. Como veis, está en un menos 78% de lo que está ahora, una auténtica barbaridad. Pero seguramente si veis dónde estaban muchas acciones en 2007 y dónde acabaron en 2009, la caída era de este calibre también en muchas de ellas. Por lo tanto, no quiero decir que ya esté confirmado que va a empezar una fase bajista en Facebook. Todo lo contrario, lo único que estamos viendo, el único objetivo es saber dónde están esos pilares que todos debéis vigilar para que si se van rompiendo uno a uno ya nos hagan saltar las alarmas para poder salir corriendo lo antes posible. Como hemos hecho con Facebook, vamos a analizar la cotización de Apple desde el gráfico mensual en un primer momento. La diferencia con Facebook es que no vemos un claro soporte en la tendencia, al igual que veíamos en Facebook. No vemos cómo se ha apoyado en la media de 70 ni en la media de 200 sesiones. Por lo tanto, estos posibles soportes los debemos dejar en duda. Por ejemplo, aquí en 2008 sí que vimos un apoyo en la media de 70 sesiones, pero no hemos visto más apoyos en el corto plazo, ni incluso en las caídas que vimos en marzo. Por lo tanto, son soportes que debemos tenerlos en mente, pero no debemos considerarlos como objetivos de soporte en las tendencias alcistas. Bien, pero si ya nos vamos al gráfico semanal, sí que vamos a encontrar ya más zonas de soporte. Y la primera de ellas no viene acompañado ni de la media de 70 ni de 200 sesiones, sino que viene por la media de 20 sesiones de las bandas de Bollinger. Como vemos, desde noviembre del pasado año, la cotización cuando ha corregido se ha ido apoyando sobre la media de 20 sesiones, es decir, ese punto medio de las bandas de Bollinger que ha ido dando ese impulso a la cotización cada vez que hemos visto una corrección. Por lo tanto, aquí tendríamos el primero de los soportes en el gráfico semanal de Apple. El siguiente de los soportes lo podríamos situar, como ya vemos, en la media de 70 sesiones. Como vimos en las caídas de marzo, la cotización se apoyó sobre ella. Por lo tanto, ya es un soporte muy importante y que aguantaría caídas fuertes en el gráfico. Ahora vemos cómo se apoyó sobre esta zona
en mayo de 2019, pero en las caídas ya más importantes que vimos en 2018, que se alargaron más en el tiempo, vimos cómo salió al rescate la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, aquí tendríamos dos soportes claros en la tendencia a medio-largo plazo, que serían la de media de 70 y de 200 sesiones. Más en el corto plazo tendríamos la de 20 de la banda de Bollinger. Y ya si nos vamos más en el corto plazo, vemos como la media también de 70 sesiones en el gráfico diario ha actuado como soporte y también la media de 200 en alguna ocasión, como en marzo de 2020. Pero en este caso creo que sería más importante la media de 70 sesiones. Sí que es verdad que podéis ver zonas de soporte como hasta de 144, 125 y me diré, joder, ¿por qué no las estás nombrando ahora? Pues bien, son zonas de soporte que no tienen nada que ver con la tendencia. Imaginaros que ahora pusiéramos una zona de soporte aquí en los 167. Podría ser una zona de soporte porque esta es donde se encuentra el anterior mínimo y si lo perdiese, pues ya podría formar una tendencia bajista más en el corto plazo. Bien, pero ahora lo que estamos viendo es una tendencia desde el corto hasta el largo plazo. Y esto lo que lo marca son las medias de 70 sesiones, porque son las que se van adecuando a si la cotización va subiendo o va cayendo. Por lo tanto, aunque perdiese la zona de los 167,46 y se fuera hasta los 160, la tendencia alcista que tiene ahora mismo en el corto medio plazo se mantendría. Entonces no tendría sentido que ahora estemos hablando de tendencias y situar una zona de soporte que simplemente es donde podría haber un rebote de unos días, unas semanas. No sé si me he explicado. Por lo tanto, aunque las veáis en el gráfico, ahora mismo no les vamos a dar mayor importancia. Lo utilizo para mis análisis diarios y tampoco pues quiero quitarlos y bueno, pues están ahí. Por lo tanto, ahora, como decimos, situaríamos dos soportes, la media de 70 sesiones y la media de 200 sesiones. Como vemos, las dos están actuando como soporte, más en el corto plazo la de 70 y luego la de 200 sesiones. Si bien, ¿cómo se podría desatar el caos en la cotización de Apple para ver ese giro y ver una nueva fase bajista que nos llevará a caídas en los siguientes años? Pues bien, el primero de los soportes que tendría que perder sería la media de 70 sesiones, que como ya hemos visto anteriormente, lo ha llegado a perder. Lo que ha hecho más bien que rebotar desde ella ha sido frenar la corrección. Por lo tanto, ojito, que viéramos una caída por debajo de la media de 60 sesiones, no deberíamos ya llevarnos las manos a la cabeza. Pero sí que es verdad que la media de 200 sesiones en el gráfico diario ya sería más importante. ¿Y por qué? Porque incluso en las caídas de marzo de 2020, donde vimos unas caídas muy importantes, la cotización no se mantuvo por debajo de ella. Por lo tanto, ya aquí sí que perdiese la media de 200 sesiones, nos deberíamos poner más serios. Pero ya para hablar de tendencia en medio y largo plazo, como hemos visto anteriormente, estaría la media de 70 y de 200 sesiones. Yo principalmente, si viera la cotización perder la media de 70 sesiones, tendría muchísimo cuidado, porque como vemos encima el margen entre la de 70 y la de 200 es muy amplia. Y viendo las dudas que hay ahora mismo en el mercado, perder un soporte tan importante podría ser una señal clarísima de que puede comenzar una fase bajista. Y si perdiese la media de 70, se iría hasta la de 200 sesiones, que sería la última bala que tiene en el gráfico. Sí que es verdad que, como hemos visto antes, tendría la media de 20 sesiones de las bandas de Bollinger, pero creo que estaría muy cerquita de lo que hemos visto en el gráfico diario. Por lo tanto, aquí en el semanal vamos a la importancia de la de 70 y a la de 200 sesiones. Como decimos, la de 200 sería el último de los soportes que podríamos situar en los gráficos de Apple, porque ya hemos visto que en el gráfico mensual no sacábamos ningún soporte en claro. Es decir, si perdiera la media de 200 sesiones, aquí ya sí que confirmación de nueva fase bajista en los mercados, final de la fase alcista que comenzó en 2009. Y a partir de aquí, ¿dónde podríamos poner el objetivo? Pues bien, me vais a volver a llamar loco. En la zona de los $30. ¿Y por qué? Pues muy bien, al igual que veíamos antes de comenzar ya las fuertes subidas que vimos en los años posteriores. En 2015 marcó un máximo en la zona de los $30. Luego vimos una zona de acumulación donde vimos ese apoyo también en la media de 200 sesiones y ya a partir de aquí la subida fue mucho más importante. Por lo tanto, creo que sería una zona muy buena de objetivo. Lo vamos a ver también en el gráfico mensual. Seguramente si viéramos caídas que hicieran romper esos soportes que hemos situado,
mucha gente pensaría que ese objetivo, las caídas, les podríamos tener quizás en los mínimos que vimos en marzo. Pero siempre que vemos una fase bajista nos acaba sorprendiendo, es decir, podría ir cayendo escalonadamente hasta la zona de mínimos que vimos en marzo de 2020 y la última caída hasta la zona de los $30 sería la de pánico, la de todo el mundo se pira del mercado y solo quedan unos pocos que aguantan para comprar en el punto más bajo y ver una nueva fase alcista en los mercados. Bien, pues vamos con la tercera de las acciones, que es Amazon. Y ya os adelanto, antes de entrar a analizarla, que podría ser la primera de las 5 acciones que estaría dando señales de debilidad en el gráfico. Y vamos a ver por qué. La primera señal de debilidad la encontramos en el gráfico mensual. Vemos cómo ha ido marcando tímidos máximos crecientes, mientras que en el RSI no ha conseguido hacerlo. Al igual que pasaría en el MAC, donde hemos visto que tampoco ha ido marcando máximos crecientes. Ya de hecho, en el último pico, donde se encontraba la cotización en la zona de los $3.500, el MAC no conseguía marcar un nuevo máximo creciente tampoco. Por lo tanto, aquí tendríamos la primera señal de debilidad. En cuanto a soportes en la tendencia, no encontraríamos ninguno claro en las medias de 70 y 200 sesiones. Por lo tanto, no podríamos rascar más del gráfico semanal. Si vemos desde toda la tendencia alcista, no se ha apoyado en estas medias. Por lo tanto, las podríamos tener en nuestro mapa, pero de momento no tendríamos una clara zona de soporte. Si vemos el gráfico semanal, vemos como ya sí la media de 70 sesiones ha actuado como soporte. Hemos visto caídas por debajo de ella, pero rápidamente la ha superado. Por lo tanto, aquí tendríamos el primer soporte. En 2016 también se apoyó sobre esta zona, pero la media de 200 sesiones en este caso no ha actuado como soporte prácticamente en ningún momento. Por lo tanto, de aquí, ¿qué podríamos rascar? Pues bien, la media de 70 sesiones sería el principal soporte que tiene en el medio largo plazo la cotización de Amazon. Como vemos, la volatilidad está siendo muy alta desde septiembre-agosto de 2020, ha marcado tímidos máximos crecientes, pero sí que es verdad que no ha conseguido hacerlo claramente. De hecho, el último máximo en el mes de noviembre ya ha sido inferior al que habíamos visto en julio. Por lo tanto, esta formación de tanta volatilidad intentando marcar nuevos máximos también es una señal de debilidad en la tendencia alcista. Como decimos, la media de 200 sesiones no ha sido claramente ninguna zona de soporte, pero también la deberíamos tener en mente por si acaso. Y si ya nos vamos al gráfico diario, vemos cómo la media de 70 sesiones la ha perdido totalmente como soporte. De hecho, ha actuado muy poquito como soporte en todo este movimiento de alta volatilidad en los últimos meses, y donde sí tendríamos un claro soporte ahora sería la media de 200 sesiones, la cual está poniendo en riesgo constantemente en cada corrección. De hecho, si nos fijamos más en el cortito plazo de esta semana, donde perdió esta media de 200 sesiones, el repunte venía acompañado con muy poquito volumen. Por lo tanto, mucho cuidado, porque si viéramos esta próxima semana nuevas caídas, podríamos perder el primero de los soportes importantes en toda esta tendencia alcista, más en el corto plazo. En el caso de Amazon, sí que me gustaría resaltar la zona de soporte de los 2.960. ¿Y por qué? Pues porque hemos visto cómo el movimiento en los últimos meses ha sido prácticamente lateral, formando ese soporte clave en los 2.960, que si les perdiese, vemos como la caída podría ser mucho más importante. Sí que es verdad que no es un soporte la tendencia, como ya hemos comentado antes, pero sería una zona clave en el gráfico si situamos todo este movimiento que venimos viendo durante los últimos meses. Y bien, en el caso de Amazon, ¿cómo se desataría el caos? Pues clarísimamente ahora tendría el soporte, como decimos, en la media móvil de 200 sesiones del gráfico diario, y para pasar a la siguiente zona clara de soporte ya nos tendríamos que ir al gráfico semanal. ¿Y cuál sería? Pues como hemos visto, la media de 70 sesiones. Y ojo, porque si pierde la media de 70 sesiones, tendríamos la zona que decíamos, los 2.960 puntos, pero ya quedaría muy debilitada la tendencia alcista. Sí que es verdad que a lo mejor podríamos llegar a ver una caída como la que vimos en marzo de 2020, donde pierde la media de 70 sesiones y la recupera muy rápido, quizás buscando ese apoyo en los $2.950 aproximadamente y recuperarla de nuevo. Pero si no consiguiera mantenerse sobre la media de 70 sesiones, el riesgo sería muy importante, ya que podría caer
hasta la media de 200 sesiones, que como hemos dicho antes no sabemos si podría llegar a actuar como soporte porque no la ha probado en ninguna ocasión. Por lo tanto, en el caso de Amazon, como vemos, estaría muy cerquita de ese pilar clave en toda la tendencia alcista, que sería la media de 70 sesiones. De ahí que digamos que sería la primera que nos podría hacer saltar las alarmas porque el pilar fundamental le tiene muy cerquita. Y bien, como hemos hecho las otras dos acciones, vamos a situar ese posible objetivo si comenzara una fase bajista este próximo año. Pues bien, seguramente todos vosotros veis un soporte clave aquí en la zona de los $1.675 aproximadamente. Fue una zona muy buena porque fue donde cayó en marzo, fue una zona anterior de resistencia y también una zona de acumulación posiblemente en el año 2018. Es decir, sería la zona más probable de soporte, pero al igual que hemos dicho antes, sería donde quizás la gente espera entrar en la cotización de Amazon. Es decir, si vemos una caída muy importante y pierden a media de 70 sesiones, ya nos hace preocuparnos mucho, vemos unas caídas continuadas y llegamos a la zona de los $1.600 y decimos, bien, pues de esta zona ya posiblemente puede comenzar una nueva fase alcista y nos metemos de cabeza en la cotización. Pues sería una de las últimas caídas trampa. ¿Por qué? Porque aquí entraría mucha gente, pero ojo, porque podría quedar la caída más importante, esa caída de pánico, al igual que vimos en el mercado americano con la caída de Lehman Brothers, fue de las últimas caídas. Pues podríamos ver un caso muy parecido en la zona de los $1.600 en Amazon. Entrarían las últimas caídas y caería con mucha fuerza hasta los $700, donde tendría la siguiente zona clara de soporte. ¿Y por qué? Pues porque había sido una zona muy importante de resistencia anteriormente, donde vimos como al tocarla cayó también con mucha fuerza hasta la media de 70 sesiones y cuando consiguió superará, la consolidó de nuevo como soporte y ya comenzó esta buenísima tendencia alcista que ha acompañado a la cotización en los últimos años hasta ahora, que vemos que se está ralentizando. Como vemos también en el gráfico semanal, ha ido marcando máximos crecientes, pero no lo ha ido haciendo en el RSI ni en el MAC. Por lo tanto, es la primera de las acciones de las FAN que me da un poquito más de miedo y que podría desencadenar el resto de caídas en las acciones que estamos viendo. Netflix, si la vemos en el gráfico mensual, nos pasa como las otras acciones. Tampoco podemos ver ni situar una zona clara de soporte en la tendencia a la media de 70 ni de 200 sesiones. Pero sí la vamos a ver luego muy bien este gráfico para situar ese objetivo y dar esas razones claras. En el caso de Netflix, hemos visto como en la última subida nos ha formado esa divergencia que habíamos visto en Amazon. No hemos visto ese movimiento lateral en los últimos meses, sino que ha ido marcando nuevos máximos crecientes en la cotización, en el RSI y en el MAC. Por lo tanto, en el medio y largo plazo no tendríamos esa señal de debilidad. Si ya nos vamos al gráfico semanal, podríamos situar ya zonas claras de soporte en la tendencia alcista en el medio largo plazo. La primera de la zona de soporte que podríamos situar la tendencia alcista se encontraría en la media de 70 sesiones. De hecho, hemos visto hace muy poquito, en el mes de mayo este año, cómo se quedó muy cerca de apoyarse sobre ella. Vimos un movimiento lateral entre junio y mayo de 2021 y a partir de esta zona ya es cuando repuntó de nuevo con mucha fuerza. Ahora parece que entran nuevas caídas y quizás podría acercarse a este soporte en la media de 70 sesiones. Anteriormente, ya en 2018 vimos una caída por debajo de esta zona y también lo vimos en 2019, pero la zona que no consiguió profundizar sería la de 200 sesiones. En este caso no ha llegado a tocarla, pero sí que es verdad que se ha quedado muy cerquita. Por lo tanto, no sería una zona clara de soporte, pero sí deberíamos tenerla en cuenta, ya que si viéramos ahora una caída por debajo de la media de 70, podría quedarse de nuevo la cotización muy cerquita de la media de 200 sesiones. Pero donde vamos a encontrar más chicha en el gráfico de Netflix va a ser en el gráfico diario, donde vemos cómo en los últimos meses ha tenido un soporte claro en la media de 200 sesiones y de 70 sesiones. Vimos como entre el mes de abril y el mes de agosto la media de 200 actuó como soporte en la cotización, impidiendo que viéramos nuevas caídas. Y desde esta zona, después de un triple suelo en la media de 200 sesiones, vemos esa subida buenísima. Ahora hemos visto cómo ha perdido la media de 70 sesiones y la está consolidando como resistencia. Por lo tanto, en el corto plazo, cuidadito con las acciones de Netflix. Y que es verdad que en el largo plazo hemos visto cómo no tendría síntomas de debilidad, pero más en el corto plazo ya está dando alguna
señal de peligro. Pero sí que es verdad que de momento se encuentra sobre la media de 200 sesiones, que sería el principal soporte que tiene ahora en el gráfico diario. Por lo tanto, al igual que hemos hecho con las otras, vamos a desatar el caos en Netflix. ¿Cómo hablaríamos o en qué punto podríamos decir que se encuentra en una fase bajista en el mercado? Pues bien, el primero de los soportes que tendría, como decimos, es la media de 200 sesiones. Si la pierde, cuida, porque ya hemos visto cómo ha estado como soporte muy bien desde el año 2019, a finales de él, no ha caído debajo de esta zona. Sí, es verdad que lo ha hecho en poquitas ocasiones, pero en sesiones muy cortas. Es decir, ha caído, pero rápidamente se ha situado sobre ella. Es decir, si ahora viéramos una caída por debajo de la media de 200 sesiones y viéramos que se recupera rápido, pues tampoco deberíamos preocuparnos demasiado. Pero si la pierde y la consolida como resistencia, como ahora estamos viendo con la media de 70 sesiones, muchísimo cuidado. Ahora la zona de la media de 200 se encuentra a los $577 y para situar la siguiente zona de soporte nos vamos al gráfico semanal. Como hemos dicho, la media de 70 sesiones en el gráfico semanal sería el siguiente de los soportes, que se encuentra en los 543. En el caso de Netflix vemos cómo sí que es verdad que ha perdido a veces la media de 70 sesiones, pero rápidamente la ha superado, es decir, no ha hecho ese movimiento de resistencia para luego quedarse de nuevo por debajo. Si aquí hubiéramos visto cómo al tocar la media de 70 sesiones hubiera caído de nuevo, pues ojo, porque la flaqueza hubiera sido muy importante, pero todo lo contrario, vimos una subida muy importante por la media de 70 sesiones y de hecho la acompañó bastante volumen en relación al que habíamos visto anterior. Por lo tanto, la siguiente de las zonas de soporte clave se encontraría en la media de 70 sesiones, actualmente los $543. La siguiente, pues ¿dónde estaría? Los 425, donde se encuentra la media de 200 sesiones. Como decíamos antes, es una zona que no ha llegado a probar, es decir, sería una nueva zona en toda la tendencia alcista que no ha probado. Es decir, que si la pierde, ya estaría más que claro que comenzaría una tendencia bajista, es decir, una fase bajista en los mercados. Así que todos muchísimo cuidado. Como hemos dicho, no pasa nada porque pierda la media de 70, como hemos visto en septiembre de 2019 y como vimos en diciembre de 2018, pero es muy importante que la recupere rápidamente sin que la forme como resistencia. Y si viéramos una caída por debajo de la media de 200 sesiones, pues ya estaría más que claro que estaríamos dentro de una fase bajista. Y bien, como no va a ser menos Netflix, vamos a situar esa zona objetivo en una futura fase bajista en el mercado. Y al igual que situábamos antes en las anteriores acciones, creo que estaría muy claro que la zona de soporte más importante estaría de los $255. Vemos un doble suelo buenísimo y desde esta zona vimos la última ya subida que parece que ha sido buenísima. Pues bien, ¿dónde iría la gente a comprar? ¿Qué estaría esperando el final de esa fase bajista? Pues clarísimamente en esta zona porque parece la zona de soporte más clara. Pero como decimos, cuando hay una fase bajista siempre queda el sustito final donde entra la gente más en pánico, donde los que han comprado aquí ven que continúa cayendo, se piran justo cuando ya sí estamos llegando al final de las caídas. ¿Y dónde estaría? Pues como estáis viendo en la zona de los $126, que sería la anterior zona que había actuado como resistencia y vimos un movimiento de acumulación durante muchos meses para posteriormente ya ver esas subidas mucho más importantes. Es decir, aquí vemos un movimiento de acumulación, tenemos toda la subida, aquí soltamos, nos quedamos en un movimiento lateral, dejamos dudas en el mercado y luego vemos la última de las subidas. Por lo tanto, como decimos, el gráfico de Netflix se mantiene al alza en el medio y largo plazo, pero como ya estamos viendo en el más corto plazo estaría dando signos de debilidad. La última de las acciones que nos queda por analizar es Google. Y de hecho creo que es la mejor de todas, la que mejor está actuando en el análisis técnico y donde vamos a situar muy claramente esos soportes en las tendencias. Por lo tanto, podría ser la más fiable y en la que sí detectáramos esa debilidad en el mercado y así que nos podríamos llevar las manos a la cabeza. Pero también os adelanto que de momento no está mostrando esa debilidad. Lo que quiere decir que se dé la vuelta, pero de momento no tenemos esas señales. Sí que es verdad que en los próximos meses, si veo que este vídeo tiene buena aceptación, podemos hacer un repasito más breve de estas 5 acciones para poder analizar si se mantienen
esa fortaleza o la debilidad en el mercado. Bueno, vamos a empezar con Google, que como hemos hecho con las anteriores acciones, lo vamos a ver en el gráfico mensual. En el caso de Google sí que podemos detectar un soporte claro de la tendencia en el gráfico mensual y se encuentra la media móvil de 70 sesiones. Lo vimos en julio de 2010 y lo vimos también en 2011. Pero si nos vamos un poquito más a la actualidad, vemos como en marzo de 2020, con las caídas del coronavirus, se quedó muy cerca de esta zona. Como vemos, no hay ninguna señal de debilidad ni en el MAC ni en el RSI con la cotización, por lo tanto podría seguir manteniéndose al alza. No deberíamos entrar en pánico todavía. Si ya nos vamos al gráfico semanal, vemos también dos soportes clarísimos. Es que el gráfico de Google es una auténtica pasada en el análisis técnico, porque es que ha respetado muy bien los soportes de la tendencia, como vamos a ver. La primera de la zona de soporte, la tendencia estaría en la media de 70 sesiones. Cuando hemos visto caídas menos importantes, se ha apoyado sobre ella durante toda la tendencia alcista, como podemos ver desde 2009. En las caídas más importantes, se ha apoyado en la media de 200 sesiones. Y esta media de 200 sesiones ha sido clave. Es el pilar fundamental de la tendencia alcista de Google. ¿Por qué? Pues porque incluso las caídas de marzo la tocó y justo desde esta zona fue desde la que rebotó, donde ya hemos visto que se ha triplicado el valor en apenas año y medio. Por lo tanto, queda clarísimo dónde estaría el último de los soportes de la fase alcista de Google. Estaría en la media de 200 sesiones del gráfico semanal, porque no la ha perdido en toda la tendencia alcista. Así que es verdad que teníamos el soporte en la media de 70 sesiones en el gráfico mensual, que se encontraría en los $1.500, pero en el gráfico semanal, como vemos, la importancia de la media de 200 sesiones es brutal. Por lo tanto, si lo perdiera, aunque tuviéramos el soporte en el gráfico mensual, creo que sería el momento de salir pitando de esta acción. Si nos vamos más en el corto plazo, vemos cómo no hay señales de debilidad, es decir, se ha ido apoyando sobre la media de 70 sesiones y la de 200 sesiones, como vemos, han actuado de maravilla como soporte en la fase alcista. De hecho, ahora parece que está probando más a menudo la media de 70 sesiones, lo que hace pensar que, ojito, porque parece que va perdiendo fuerza toda esta subida y ahora se apoya en la media de 70 sesiones, pero de momento no deberíamos entrar en pánico. Si perdiera la media de 70 sesiones, podría irse hasta la de 200, que podría actuar como soporte, como ya vimos en septiembre de 2020. En marzo de 2020, las caídas del coronavirus la perdió, pero salió al rescate, como veíamos la media de 200 del gráfico semanal. Por lo tanto, en el gráfico de Google queda totalmente claro los pasos que debería seguir para desencadenar el caos y el principio de una fase bajista. La primera de las zonas, ¿dónde estaría? La media de 70 sesiones del gráfico diario. Si la pierde, siguiente de los soportes estaría en la media de 200 sesiones del gráfico diario de los $2.596. ¿Qué lo pierde? Nos vamos hasta la media de 70 sesiones, que como ya hemos visto anteriormente también ha actuado como soporte. Y si lo perdiese, se iría al soporte clave que hemos situado la tendencia alcista en la media de 200 sesiones, que se encontraría en los $1.746. Si no fuera tan claro este soporte, sí que es verdad que nos quedaría la media de 70 en el gráfico mensual, pero incluso hace tantos años que nos apoya en ella que quedarían muchas dudas de si ahora podría actuar como soporte. Por lo tanto, la clave, como hemos dicho, se sitúa en la media de 200 sesiones del gráfico semanal. Y vale, como no, como hemos hablado en las anteriores acciones, vamos a situar ese objetivo y la explicación es la misma. La zona clave de soporte la podríamos situar en los mínimos de marzo. En esta acción se encontraría en los $1.000 y podríamos pensar que es una zona estupenda, porque además puede ser un soporte psicológico en la acción. Pero no. Al igual que hemos visto antes, es muy probable que si vemos unas caídas hasta esta zona, quedaría la caída ya del pánico, en la que podría irse hasta la zona de los $615 aproximadamente. Todo esto es
puntos que estamos dando, evidentemente no es que vaya a caer justo hasta la zona que hemos dicho, hasta esos 614,85 dólares, sino que sería esa zona aproximadamente. Puede ser los 600, puede ser los 630, los 650 aproximadamente. ¿Y por qué hasta esta zona? Porque perdería ese soporte clave, a quien la gente entraría en pánico, todos los que han comprado, y podrían salirse del mercado, y aquí solo quedarían los últimos listillos que se quedarían esperando hasta la siguiente zona de soporte clave en el gráfico. Una zona que ya había actuado como resistencia en 2014 y posteriormente, cuando la superó, comenzó la fortísima tendencia alcista que hemos visto en los mercados y que en el caso de Google parece que no tiene fin y cada vez tiene más fuerza. Por lo tanto, aquí podríamos haber visto una zona de acumulación para todo el resto de la fase alcista, y por lo tanto ahora, si viéramos una fase bajista que acompañara al valor durante años, podríamos poner el objetivo en esta zona. Ya lo sé, os lo he dicho al principio del vídeo, muchos me estaréis llamando loco por pensar que la cotización de Google podría caer casi un 80%, pero bueno, es la zona en que hemos situado, quizás me equivoque, quizás no, y solo lo veremos si llega esa fase bajista. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante, que no os haya parecido demasiado denso, pero creo que era de vital importancia situar los pilares en la tendencia alcista, en toda esta fase alcista que estamos viendo en estas 5 acciones, porque como hemos visto al principio del vídeo, podrían ser las que nos darían el primer aviso de la debilidad en los mercados y dar comienzo a una fase bajista que llevará a los mercados a caer durante años. Por lo tanto, creo que era necesario y, como se suele decir, más vale prevenir que curar. Y cuanto antes estemos al tanto de una posible caída, mejor que mejor. Como siempre, deciros que no son recomendaciones de compra ni de venta lo que hemos visto en este vídeo, lo más mínimo, únicamente son opiniones personales. Tendré razón, no tendré razón, eso el tiempo lo dirá, como todo en la vida, pero espero que os haya resultado interesante y, como siempre, que hayáis podido aprender algo nuevo, estéis de acuerdo o no con lo que hemos visto. Así que nada, nos vemos mañana de nuevo con los análisis diarios y hasta entonces que tengáis muy buen día.